acerca de la contienda. La palabra de Dios dice, por ejemplo, vamos a buscar, por favor, agiten bien los dedos, que vamos a buscar Biblia. Vamos primeramente en un libro que vamos a hablar mucho esta noche, va a ser el libro de Proverbios. Y vamos a empezar con el capítulo 3 de Proverbios. Capítulo 3 de Proverbios, versículo 30, Salmo Proverbio. Más ayuda no me pides, Capítulo 3, versículo 30, ¿lo tienen? Oh, Señor. Amén. ¿Qué dice la Biblia? No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No tengas pleito con nadie sin razón. ¿Viste que me da una pauta que puedo tener pleito con alguien si hay razón? Ahora vamos a ir leyendo otro pasaje. Capítulo 25, vamos unas páginas más adelante de Proverbios. Capítulo 25, versículo 8. Muy bien. ¿Qué dice? No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Correr. Pero hay veces que no se puede hacer. Dice la palabra de Dios entonces, no entres apresuradamente en pleito, no seas que no sepas qué hacer al fin. Y esto cuando yo leí este versículo, ¿sabes qué me vino a la mente? Nuevamente mi primo. Yo sé que a mi primo lo he gastado mucho ya acá como ilustración, pero él era una persona que cualquier motivo era bueno para pelear. Una persona de repente lo miraba o tenía una camisa que le gustaba a él o algo diferente, ya empezaba a llamarlo y querer desafiarlo para pelear. Y uno sabía que estaba ya con esas ganas cuando él se paraba y hacía con los pies así. Estaba así. Ya estaba listo para pelear. Y no sé si recuerdan que yo una vez le conté a ustedes que estábamos viniendo en el micro, ya eran tipo 6 de la mañana en un domingo, los cadetes de la Academia Militar estaban a punto de ingresar y estaban todos uniformados, todos con el sable, todos bien vestiditos, y nosotros estábamos atrás. Y él estaba lleno de alcohol. Yo no, yo nunca tomé eso. ¿Sí? Y él le empieza a gritar, ven acá, te voy a corregir. Y le daba el nombre de un militar famoso que hace poco falleció en un accidente aéreo. Lino Oviedo, ¿sí? Y le decía, vení acá, ponte firme. Le gritaba. El otro le miraba, le querían comer. Pero bien sabían que ellos no podían hacer nada porque estaban con uniforme. No podían, porque si no, le caía más duro a ellos. Y después, de repente, cuando él le dice, venga, se vienen los tres que estaban adelante. Te quiero mostrar la cara de mi primo. La verdad, él no sabía qué hacer. Y le dice, el militar le dice, agradecer que estamos con uniforme. Porque si no, el chico se queda ahí, calladito, no dice nada. Y cuando se bajaron nuevamente del micro, empieza a decirlo otra vez. No, era pronto para entrar en pleitos. Pero la palabra de Dios dice, no entres apresuradamente en pleito, no seas que no sepas qué hacer al fin. Una persona de repente nos habló mal y nosotros queremos reaccionar. Pero tal vez esa persona ni siquiera tuvo la intención de ofender. Porque levantó un poquito la voz, ¿por qué meditas? Y ya empiezan a discutir. Pero eso no es un problema solamente de ahora. ¿Sabes que eso también era un problema de la iglesia de Corinto? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, 1 Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea que es algo que realmente aún en una congregación puede haber. Acá no, en otras iglesias. Vamos a hablar de las iglesias imperfectas. Acá somos iglesias perfectas.
Pero qué importante que nosotros podamos ver que la Biblia nos dice que no es bueno que tengamos pleitos con nadie sin razón, que no es bueno que entremos apresuradamente y que también este conflicto o esta contienda puede existir en una congregación. Ahora, ¿por qué nosotros contendemos? ¿Por qué peleamos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo y la palabra nos enseña que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas? ¿Por qué es que muchas veces nosotros contendemos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué muchas veces discutimos entre hermanos? ¿Por qué aún en nuestro matrimonio, que decimos que tenemos un hogar cristiano, muchas veces hay discusiones y fuertes discusiones? ¿No es cierto? Hay veces que tal vez como esposa quiere arrancarle los pelos a tu marido. Y vos como marido decís, agradecer que soy cristiano porque si no, ¿no? Mira, son nunca me voy a casar, dice. No pasa eso. Estamos hablando de otros hermanos de esta congregación, no te preocupes. Acá enseñamos para bien. ¿Por qué pasa eso? Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19, versículo 20, por favor. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienen? ¿Alguien me lo lee, por favor, versículo 19? Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, racismo. Bien. ¿Manifiestas son las obras de qué? La carne. ¿Qué dice el versículo 20? El versículo 20 dice, también sigue citando otras obras de la carne, que es idolatría, hechicerías, enemistades, después pleitos, celos, iras, ¿qué más? Disensiones y herejías y otra serie de cosas. Entonces podemos decir, ¿por qué contendemos? ¿Por qué peleamos? Porque eso es obra de la carne. ¿Cuándo estamos vivos? ¿Sí? Aún dentro de nosotros suele manifestarse eso. Ahora, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos una nueva creación. Pero muchas veces la verdad es que nos olvidamos de eso. Y dejamos fluir lo que nuestra sangre, por nuestras venas, fluye, que es, como yo siempre digo, el indio oculto que tenemos. Y no nos importa nada, no importa que nos han ofendido y queremos tomar las riendas del asunto y queremos entrar, discutir muchas veces hasta que podamos tener y demostrar la razón. ¿Por qué contendemos? Porque es obra de la carne, porque es evidencia de un espíritu carnal. Sí, vos sos muy espiritual, me puedes decir. No, hermano, soy igual que ustedes. Muchas veces. También sale ese indio que tengo dentro. Así es, hermanos. Pero es motivada por ¿cuál es el motor que empuja entonces para que nosotros podamos entrar en la carne y discutamos y contendamos y peleamos? ¿Cuál es la razón? Proverbios capítulo 10. Vamos a entrar a Proverbios nuevamente. Ahí tengo una serie de capítulos para leer Proverbios, para poder entender algo de esto. ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué nos motiva a nosotros? ¿Cuál es lo que nos empuja a que podamos tener contienda? Ya sea en nuestro matrimonio, ya sea como hermanos en la iglesia, ya sea tal vez en el trabajo, ya sea en el colegio, siendo que somos cristianos. ¿Qué es lo que empuja? Proverbios capítulo 10, versículo 12. ¿Lo tienen? 10, 12 de Proverbios. Dice la palabra de Dios: el odio despierta, ¿qué cosa? Rencillas, pero el amor, ¿qué dice? Todas las faltas. No, yo no odio a nadie, pero muchas veces somos como un pitufo gruñón. Yo sé, yo hablo como ejemplo para los que somos de un par de años,
Algunos me van a mirar, ¿quiénes son los pitufos? ¿Sí? Había uno que andaba y miraba y comía el pastel. Odio los pasteles, decía. O si no, estaba caminando y ya había cumpleaños. Odio los cumpleaños, pero estaba en el cumpleaños igual. Todo odiaba. Y muchas veces somos así. Todo nos parece mal. Si nosotros no lo hacemos, lo que hizo el otro es feo. No es el ejemplo literal de un odio, pero va para ese lado. Y ya no me ofenden, no. Si yo hubiese hecho aquello, odio como hizo él. Ahora, qué importante que nosotros podamos ver entonces, el odio despierta las rencillas. ¿Cuál es el motor que lo empuja? Uno puede ser el odio. Pero yo sé que vos no odias. Vamos a dar otro ejemplo. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. ¿Lo tienen? Ciertamente, ¿qué cosa dice? Concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Otro motor que empuja, ¿sí?, que motiva a que tengamos contiendas es la soberbia. Ser soberbios. Tampoco eso es mi ejemplo. Yo soy una persona muy humilde. No, yo no tengo nada de soberbia, ni una gota. Hermanos, vamos a seguir viendo otra cosa entonces. 28-25 de Proverbios. 28-25 de Proverbios. ¿Lo tienen? El altivo de ánimo suscita, ¿qué dice? Contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Muchas veces la altivez que hay en nosotros, creernos superior a los demás, eso es un motor de contienda. Otra cosa, todavía no estamos encajando con ninguno de estos ejemplos. Proverbios capítulo 15, versículo 18. 15-18. ¿Lo tienen? El hombre, ¿qué clase de hombre? Iracundo promueve, ¿qué cosa? Contiendas. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Qué sabiduría, ¿no es cierto? Hay algunos que están dispuestos todos buscando la manera de saber con quién pelear. No son ellos. Yo soy Jorge Rodríguez, yo tengo que defender mi honor. Yo tengo que estar viendo la manera que todo el mundo me respete. Y cualquier cosa es, no le gusta algo y ya se pone iracundo y lo demuestra y promueve así contiendas, peleas, pleitos. Pero la palabra de Dios dice, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Apacigua la rencilla. Capítulo 30, versículo 33. Capítulo 30, versículo 33. ¿Qué dice, por favor, si me lo leen? Ciertamente el que da la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Ciertamente, dice, entonces, el que bate la leche sacará mantequilla. Ahora, el que también agarra y juega con las narices, con su nariz, va a sacar sangre. Ahora, el que provoca a ira a alguien, va a tener contienda. Yo recuerdo que estábamos en la secundaria y teníamos un compañero que él era dispuesto a buscar problemas con todos. Quería pelear. Y a mí no me gustaba pelear, sinceramente, porque tenía miedo. Tenía miedo que me peguen. Y viene él y se sentaba detrás mío y me tentaba. Yo tenía... Ya conté, bueno. ¿Viste el pelo encrespado que tengo? ¿Sí? Bueno, esto ahora lo avisé nada más. Mi pelo era así, no tenía molde. ¿Qué mandé yo a hacer? 12 años tenía. Mandé a hacer permanente. ¿Sí? Tenía los rulitos acá, pero los pelos de punta para acá. ¿Te imaginabas el show que era? ¿Sí? No.
Sí lo hice. Sí lo hice. Y tenía este compañero que siempre buscaba problemas y empezó a mofarse de mí, a reírse de mí, y me tocaba el cabello, todas esas cosas así. Hasta que una vez ya no aguanté más y estábamos en recreo, viene y así de frente me lo hace y le doy un. Con la intención era la nariz, ¿sí? Pero le di en el ojo. Le di en el ojo. Sin querer, ¿eh? Mi mano sí quiso, pero yo no. Le dije, hermano, yo me convertí, mi mano no. Le di y te digo, me asusté grande, pero mucho me asusté porque a los minutos ya tenía el ojo así morado. Bien, fui a la dirección, firmé el libro de disciplina, pero también el compañero nunca más me dijo nada. Y es lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, el recio que suena a las narices sacará sangre, y el que provoca ira causará contienda. Es algo literal. Hermanos, ese es otro motor que impulsa a que nosotros estemos siempre en contienda. Entonces saquemos la ira de nosotros. Saquemos el fácil enojarnos. No es de Dios. Ahora, Proverbios capítulo 26, versículo 21. ¿Quién lo lee, por favor? El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Una vez más, no tengas un carácter pendenciero. No seas iracundo, no seas un tentador. No debemos ser así. La palabra de Dios no nos dice porque vamos a encender la contienda. Dice el capítulo 26, versículo 20 de Proverbio: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿cesa qué cosa? ¿Sí? Da gusto, en cierta manera, ser el primero en comunicar, ¿no es cierto? Contar la novedad. Pero ¿sabes que ser chismoso tiene sus consecuencias? Tiene consecuencias. Número uno, es muy probable que estés sola o solo muy pronto, porque no eres digno de confianza. Número dos, es probable que recibas tu merecido. ¿Sí? Y nadie puede confiar más en una persona así. La palabra de Dios dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Debemos sacar también nosotros el chisme es otro motor para la contienda. ¿Sí? Porque el chisme nunca llega en su manera original, siempre se le agrega algo más, siempre hay algo de mentira. La Biblia no habla de eso. La Biblia no, más bien nos exhorta para que nosotros podamos cuidar nuestra lengua. ¿Sí? Recuerda, Santiago dice: cosa pequeña, pero puede hacer muchos males, puede destruir. Entonces, tengamos cuidado en esto. Proverbios 23, 29, 30. ¿Sí? Proverbios capítulo 23, versículos 29 y 30. Y esto lo estuve leyendo y me reía al leer esto. ¿Sí? ¿Para quién será el ay? Ay de lamento, no es de haber. ¿Sí? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? Para los que se detienen mucho en el vino, ¿sí? Para los que van buscando la mistura. Otro motor de la contienda es la bebida, el alcohol. No me toques ese punto. Ahí no. ¿Sí? Yo
escucho y he escuchado muchas veces, obviamente, no estoy discutiendo y no me voy a poner a discutir de un vaso, de dos vasos, con el asado, con aquello. No voy a entrar en eso. ¿No? Pero sí voy a entrar en lo que es el exceso. ¿Cuántos padres llegan en sus casas en un estado pésimo a causa del alcohol? Todo lo que le costó ganar en la semana, lo gastó. En casa llega, no hay para la leche, pero sí hay para la botella. Eso trae rencilla, trae contienda con la esposa, ¿sí? No trae nada bueno. Y yo creo también que muchos de nosotros hemos sido testigos de esto. Tal vez no sea tu caso, pero en cuanto depende de mí, yo por testimonio puedo decir, para mí el alcohol no trae nada bueno. Me he puesto a pensar y no he quitado nada bueno del alcohol. Si mi felicidad va a depender de un vaso, no es felicidad. Si es estar alegre por un momento y compartir con los demás, con mis amigos para que me acepten, depende de un vaso, no vale la pena mis amigos ni mi felicidad. ¿Sí? Porque trae cosas malas. Yo he visto a muchos hijos ir a buscar a sus padres de las calles, tirados a causa del alcohol. ¿Sí? Y he visto que sus mismos hijos, después de crecer, hicieron lo mismo. Y fue lo que me impactó, como siempre cuento mi testimonio, cuando mi hija con 4 años me dice, papá, ¿qué estás tomando? Y yo le digo, veneno. Entonces ella me dice, papá, y cuando yo sea grande, yo también voy a tomar veneno. Ay, nunca más. Nunca más. Digo, yo no entro en discusiones. Si un vaso, una botella, para mí, automáticamente, yo le agarraba ayer cuando terminaba de predicar, cuando predicaba contra el alcohol, escúchame bien, ningún gringuito me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Para mí el alcohol no tiene nada malo. Y si alguien de afuera que escucha que yo estoy hablando de eso puede decir, ningún paraguayito me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Hermanos, el alcohol tampoco trae nada bueno. Es un motor para la contienda. Cuando uno toma, de repente se cree que tiene más fuerza, se cree que es más valiente, más prepotente y empieza a desafiar a todo el mundo. Y de esa manera, por testimonio también, mi esposa perdió a su padre. Una discusión donde están todos tomados. El alcohol no trae nada bueno. Después otra cosa también que es como motor para la contienda y como último ejemplo son las palabras indiscretas. Las palabras indiscretas. Cuando no cuidamos lo que decimos. Cuando hablamos por hablar y no nos damos cuenta que muchas veces estamos ofendiendo. 1 Timoteo 6:4 dice, está envanecido, nada sabe y delira sobre cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas. 2 Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Sabes que yo ni bien estuve en el seminario, tuve la oportunidad de viajar a Paraguay? Y agarré a un tío mío y empecé a discutir de doctrina, como yo, él sabe lo todo. En vez de poder ganar y poder juntos aprender, yo empecé a... Esto está mal. ¿Valió para algo? Para nada. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque debemos ser discretos con lo que hablamos. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra postura? 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y sea que sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes,
Déjame decirte, nosotros tenemos que entender primeramente que tener contienda dentro de la congregación y aún nuestras familias es algo vergonzoso. No es bueno, debe producirnos vergüenza. Santiago capítulo 3, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice la palabra de Dios, ni mintáis contra la verdad. Debemos tener vergüenza si tales actitudes hay dentro de nosotros. Yo soy así, yo me voy a pelear por todo, lo que yo digo tiene que ser. No podemos andar así. La palabra de Dios nos anima a no estar así. Ahora, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi postura? Primeramente, entender que es vergonzoso. Número 2, podemos decir en Génesis capítulo 13, versículo 8, vemos la historia donde Abraham le dijo a Lot: elegí, ¿cuál querés? La tierra. Él bien podría decir: no, yo soy el tío, yo soy mayor, a mí me corresponde, yo voy a elegir primeramente la mejor parte. Pero él, por no tener contienda, por no tener una división con él, le dice: toma, prefirió al otro. ¿Sí? Si depende de nosotros, no tenemos que tratar de evitarlo. Si sabemos que si nuestras decisiones o lo que vamos a hacer va a traer disensión, va a traer pelea, va a traer pleito, hacemos un acto y decimos: conviene. Esa debe ser mi postura como cristiano. Ahora, también Proverbios capítulo 20, versículo 22 dice: no digáis yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, hermanos, si tenemos el amor de Cristo dentro de nosotros, en nuestras vidas, es necesario aún sufrir el agravio. Vos no podés decidir por otra persona, no puedes tomar la decisión de la otra persona que tal vez viene con las ganas de querer discutir contigo. Por eso lo primero que dijimos era: si no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Por eso dijimos: no entres apresuradamente en pleito, no seas que no sepas qué hacer al fin. Entonces, la palabra de Dios nosotros nos motiva, si es necesario que suframos el agravio. De otro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 39, versículo 40, habla: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiriere en la mejilla derecha, vuelve también, ¿qué cosa? Es lo mismo. No, dale la otra mejilla. Yo voy a hacer eso. Yo no te puedo obligar. Pues la palabra de Dios nos muestra que muchas veces es mejor sufrir el agravio, que otras personas te ofendan, para evitar la contienda. Y sigue diciendo: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Nuestro Señor Jesucristo nos anima que muchas veces es necesario mejor sufrir el agravio, sufrir la ofensa. ¿Cuántos pleitos, cuántas cosas y malos momentos usted y yo nos ahorraríamos si es que ponemos en práctica esto, de sufrir el agravio, de evitar la contienda, si entendemos que es vergonzoso para nosotros? 1 Corintios capítulo 6, versículo 7 dice: así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si vos lees el contexto de este pasaje, te vas a dar cuenta que había problemas dentro de la congregación, y no solamente un problema sencillo, sino que ya era algo tan grave que lo llevaban de una manera judicial. Y en vez de venir a las autoridades de la iglesia, a los líderes de la iglesia, ¿qué hicieron? Hicieron demanda uno contra el otro, ¿sí? De manera judicial con la gente del mundo. Y el apóstol Pablo dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿No sería mejor para que el nombre de nuestro Señor no sea
avergonzado? Qué lindo sería que podamos hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Con esto termino. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo entender que es vergonzoso? ¿Cómo puedo evitar la contienda? ¿Cómo puedo sufrir el agravio? ¿Cómo lo logro? Salmos 35.1. Salmos 35.1. Dice la palabra de Dios: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Usted y yo necesitamos entender que estamos bajo la protección de Dios. Muchas veces lo creemos, pero no lo vivimos. No pensamos que Dios puede venir a nuestro socorro. No creemos tampoco en Salmos 46 cuando dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ah, qué lindo Salmos, pero no lo vivimos. Amén. Dice la palabra de Dios entonces, Jeremías 18:19, otro dice: oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Necesitamos buscar la protección de Dios. Es la manera correcta de cómo podemos entender que estar en contienda es vergonzoso, cómo podemos evitar la contienda y cómo podemos aprender a sufrir el agravio. ¿Sí? Y esto es lo más difícil para hacer. Cuando estás en una situación de contención y cuando quieres realmente reaccionar y defender tus derechos, ¿sabes qué? Alaba a Dios. Alaba a Dios. Parece algo tonto, algo ilógico para nuestra mente. Pero la palabra de Dios dice en 2 Samuel, capítulo 22, versículo 44, me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. El Salmo 18, 43 dice: me has librado de contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, y del pueblo que yo conocía me sirvió. Cuando nosotros descansamos en Dios, Dios va a pelear la batalla por nosotros. Dios nos puede librar. Hay maneras de poder evitar el agravio. Hay maneras de poder realmente evitar la contienda. Yo sé que es lindo. Y para nuestro ego muchas veces pararnos y defendernos. Pero ¿sabes qué? Eso trae muchas veces vergüenza al nombre de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña entonces que nosotros no debemos estar detrás de estas cosas, detrás de la pelea, detrás del pleito, detrás de discusiones. La Biblia prácticamente lo prohíbe. No es bueno para los cristianos. ¿Eres un cristiano? Queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar.